Las 7 de la mañana con casi con 10 minutos, Angélica Bulnes. No vamos a ir a lo más importante porque tenemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya conectado al teléfono. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván, buenos días, Angélica, y buenos días a los auditores y auditoras de TTC Radio. Supongo, bueno, algo dijo ayer usted en la vocería en La Moneda junto a la ministra Vallejo. ¿Hay algo de satisfacción, quizás sí, alegría por el IMASEC de ayer, o no? No sé si llamarle alegría, es simplemente ir constatando que la economía va por el camino correcto. Vamos en una senda de crecimiento para este año. Y por supuesto, siempre cuando uno tiene un indicador mensual, siempre hay sorpresas, a veces son negativas, a veces son positivas, y tenemos que ser ecuánimes para ponderar bien ambas. ¿Ah? El mes anterior, en torno, ¿cierto?, en donde tuvimos un IMASEC bastante débil, en fin, hubo mucha especulación sobre lo que iba a pasar con el crecimiento del resto del año. Ahora tuvimos una sorpresa positiva mayor a la negativa del mes anterior. Entonces uno, aquí, ¿cierto?, parafraseando a Roberto Saller, uno no puede ser ni maníaco ni depresivo. ¿Ah? Tiene que tener la sangre fría para mirar las cifras y entender qué es lo que se esconde detrás de cada una de las cifras mensuales. Ministro, buenos días. ¿Cómo se explica usted que los economistas de la plaza se hayan visto como tan sorprendidos con la cifra del IMASEC? ¿Qué es lo que ellos no vieron? A ver, yo creo que hay un componente de sorpresa que es compartido entre todos. Nosotros tampoco esperábamos una cifra del 4,2%. Sin embargo, quizás la diferencia con otras proyecciones que había para el mes es que todavía como que cuesta que estas cosas que son como más mecánicas en la construcción del IMASEC se entiendan bien. Por ejemplo, el efecto el efecto del cambio en las vacaciones de invierno, los días en que hay suspensiones de clase, dado que la educación es parte, ¿cierto?, del valor agregado del país, y puede tener cambios de un mes a otro, entonces eso a veces como que no se logra dimensionar adecuadamente. ¿Y esas cifras, ministro, deberían mantenerse, cree usted, en el tercer trimestre? ¿Y cuánto se necesita como para que crezca el país de acuerdo al pronóstico de 2,6%? Mire, nosotros para que la economía crezca en el año un 2,6%, lo que necesitamos es que trimestralmente, trimestre contra trimestre, en los 2 trimestres que quedan del año, crezcamos un 0,8% comparado con el trimestre anterior. En este caso, ¿cierto?, para este indicador mensual, tuvimos un crecimiento del 1% respecto del mes anterior y de 1,5% para el IMASEC no minero. Entonces, quiere decir que estamos algo por encima de esa cifra. Eso nos va a ayudar a compensar cualquier sorpresa a la baja que tengamos en agosto o septiembre, también por temas más bien exógenos, suspensión de clases, los problemas que estuvieron asociados a los cortes de luz, en fin, en agosto, y en septiembre que vamos a tener muchos días feriados. Entonces, tenemos, o sea, con la cifra de julio, tenemos, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para asegurar un buen tercer trimestre y enfrentar el último ya claramente encaminados a ese crecimiento de 2,6%. Ya, pues usted coincide en que agosto y septiembre van a ser meses más débiles, por decirlo así. Sí, van a ser meses más débiles por las razones que le indicaba, pero nuevamente, o sea, no nos podemos marear ¿cierto?, con estos datos mensuales. Hemos tenido un periodo en el cual hemos tenido algo más de volatilidad en las cifras mensuales, fundamentalmente producto de eventos climáticos, en fin, y estas cosas de los días feriados. Pero uno tiene que ser capaz de tener claro cuál es la tendencia. Entonces pensemos que, por ejemplo, en el IMASEC de julio, del 4,2%, más o menos un punto de crecimiento anual, se explica por el adelanto de las vacaciones de invierno que hicieron que en julio cayera solamente una semana de vacaciones en lugar de las 2 del año pasado. ¿Ya? Eso explica más o menos un punto de crecimiento.
Entonces, si le quitamos ese punto a la cifra de julio, vamos a tener igual un 3,2%, Que es ¿ah? una súper buena cifra igual. Que está incluso levemente por arriba de lo que necesitamos que vaya ocurriendo en los meses siguientes. Ministro, ¿qué espera hoy día de la reunión del Consejo del Banco Central? Axel Christensen, que también es nuestro panelista, decía el fin de semana que en Chile y en general en el mundo las tasas de interés se van a situar en un nivel más alto de lo que era previo a la pandemia, o sea, que se van a quedar más altas. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Bueno, en la época previa a la pandemia, a nivel global, fue un periodo de de tasas de interés extraordinariamente bajas. Recordemos que por aquella época se discutía en el mundo si acaso había desaparecido la inflación y había muchos bancos centrales que tenían tasas de interés cero o negativas, o sea, se llegó a encontrar una forma de tener tasas nominales negativas eh, para estimular la economía. Entonces, claro, volver a ese escenario es muy improbable, ¿no? Han cambiado mucho las condiciones de la economía mundial, hay, en fin, un ciclo relacionado con el ahorro a nivel global que ha ido cambiando mucho. Así que eso es bastante probable, pero eso no es algo como para preocuparse cuando uno todavía está con tasas muy altas, ¿eh? O sea, en Chile todavía tenemos tasas digamos, tasas de interés de mercado para créditos de consumo, crédito hipotecario, que son muy altas en la comparación histórica, incluso con periodos en que tuvimos tasas altas. Entonces, todavía tenemos un camino por recorrer de aliviar las condiciones financieras. Nosotros hemos vivido 3 años de condiciones financieras muy restrictivas, entonces eso se va a ir aliviando en los próximos meses, de partida con la propia guía de lo que va a estar pasando en Estados Unidos, donde el presidente de la Reserva Federal ya anunció una primera baja de tasas de interés ahora en septiembre. Entonces eso nos va a ir ayudando a que se alivien las restricciones financieras y eso permita un mayor crecimiento de la inversión en particular, algo el consumo, y eso va a ir empujando nuestra economía en lo que queda del año y sobre todo en el 2025. La pregunta, ministro, estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, si hay algunas otras cosas que se puedan hacer desde el Ejecutivo. Ayer en el Mercurio había una nota que decía que los permisos de edificación para viviendas nuevas llegaron a su cifra más baja, en el mínimo, su mínimo histórico, desde que hay registros desde hace 33 años. Igual es una situación preocupante la de la construcción, ¿no? Sí, la construcción ha sido un sector que ha tenido muchos problemas en los últimos años, que ya acumula prácticamente 4 años de dificultades, desde la pandemia, ¿cierto? En fin, por las restricciones a la movilidad. Luego tuvimos el aumento en los precios de los materiales de construcción. Hemos tenido, como comentaba recién, tasas de interés altas, un crédito bastante restrictivo en una industria que requiere de crédito y además, ¿cierto? Por la vía del crédito hipotecario sufrió también el impacto de los retiros de fondos de pensiones, efecto que todavía se siente, ¿eh? Ahora, lo que uno puede ver en los indicadores más recientes es que el deterioro de este sector ya parece haberse detenido y empiezan a haber algunas señales de recuperación, pero todavía señales relativamente débiles. Entonces le queda mucho camino todavía por recorrer a la construcción. El gobierno ha tratado de apoyar esa recuperación por la vía de acelerar la inversión pública, por la vía de desarrollar programas de garantías que permitan reducir el riesgo del crédito al sector inmobiliario y de la construcción, también garantías para el crédito hipotecario, para que las personas puedan constituir su pie y acceder a un crédito hipotecario. Todo eso ha ayudado a contener el golpe que ha sufrido la construcción, pero todavía tenemos que ver una recuperación robusta, de eso no cabe duda. Una idea más audaz, ¿cómo
la que se estaba pensando para el sistema de cárceles, digamos, para que se anunció por la cárcel de alta seguridad, pero el ministro Cordero decía que se va a usar para básicamente el anuncio sobre cárceles nuevas. Una idea como un fast track en permisos o plazos más acotados en los permisos para el sector de la construcción, ¿es posible? Bueno, lo que propuso el ministro es simplificar una serie de mecanismos de autorizaciones, de permisos que se requieren. Nosotros, en lo que se refiere a la inversión pública, hemos ido simplificando mucho las regulaciones internas del sector público. Pero por supuesto todavía están todas las dificultades o todas las dificultades que ponen los procesos de permisos más en general. Como sabemos, hay 2 proyectos de ley en el Congreso, hay otros 2 a los cuales se van a hacer indicaciones. O sea, no creo que el gobierno está en una verdadera batalla por reducir la burocracia en torno a los permisos de inversión. Y creo que vamos avanzando bien, ¿eh? Nos gustaría ya haber terminado, pero por lo menos ya tenemos los 2 proyectos principales ya prácticamente aprobados en su primer trámite y esperamos que el segundo trámite sea más rápido. ¿Eso por qué no ha Y sido siempre más está la rápido, posibilidad ministro? de hacer excepciones para situaciones específicas como la que ha planteado el ministro de Justicia. ¿Y por qué no ha podido ser más rápido, ministro? Usted dice, nos gustaría ir más rápido, esperamos que ahora vaya, que sea así. ¿Por qué no va más rápido? Bueno, en este caso son proyectos de ley que están discutiéndose en el Congreso. Son proyectos complejos. Recordemos que en el caso de la ley marco de permisos sectoriales se analizan permisos que otorgan cerca de 50 instituciones públicas, cientos de permisos. Entonces el Ministerio de Economía tuvo que trabajar con varios ministerios para poder generar este proyecto. Entonces, bueno, los parlamentarios necesitan algún tiempo para estudiarlo, pero yo creo que se ha avanzado bastante bien, ¿ah? Así que creo que podemos decir con bastante seguridad que este año vamos a tener aprobadas estas dos leyes y eso va a facilitar mucho el camino de la inversión en el futuro próximo. Ministro, lo llevo al tema seguridad porque la Dirección del Trabajo, hay un caso que está llamando harto la atención, ordenó el cierre de una farmacia que fue atacada por un turbazo en la cisterna por acción delictual en el entorno. Entonces, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, dice que es una señal a los inversionistas de que no se instalen en lugares que son peligrosos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, bueno, yo he escuchado varias notas y comentarios sobre esta situación, en la cual, claro, hay 2 bienes o 2 obligaciones que se combinan, ¿cierto? Uno es todo lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia, la mantención del orden público. Lo otro es la protección de los trabajadores. Y creo que, digamos, la única solución a todo esto es que todos empujemos para el mismo lado, ¿ah? El gobierno ha aumentado de manera significativa la inversión en seguridad ciudadana después de años en los cuales esta estuvo estancada. Y ahora en la próxima ley de presupuesto, con cumplimiento tributario aprobado, como parece que va a ocurrir de aquí a fines de septiembre, vamos a poder completar el compromiso del presidente de aumentar la inversión en seguridad ciudadana en $1.500 millones, con los aumentos de dotaciones de carabineros, una nueva una gestión de personal más eficaz en la Policía de Investigaciones, la reforma que está en el Ministerio Público. O sea, estamos invirtiendo en todos los ámbitos de lo que es la lucha contra el delito, la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Ahora, Así que esos compromisos, todos ellos, los vamos a ver ya cumplidos con el presupuesto que se va a ingresar dentro de unas semanas. Ahora, esa farmacia en particular está funcionando porque la compañía propietaria adaptó ciertos protocolos y tomó, o sea, respondió a las sugerencias o determinaciones de la Dirección del Trabajo, pero como gesto simbólico es como el sofá de Donoto, como el chiste, cerrar la farmacia porque resulta que la asaltaron 2 veces, digamos. Simbólicamente parece curioso, ¿no?
Claro, o sea, bueno, tiene que ver con cómo se distribuyen las responsabilidades por la protección de los trabajadores entre sus empleadores y el Estado. Entonces, claro, uno tampoco, ¿cierto? Me imagino yo que no tampoco llevaría la argumentación al extremo de decir que los empleadores tienen que desentenderse totalmente de la situación de seguridad de sus trabajadores, porque digamos, eso no es lo que uno espera ni lo que la legislación contempla. Claro, ¿Mm? claro, claro. Pero Y en este caso, hasta donde entiendo, cierto, lo que se hizo fue exigirle a la empresa que dispusiera mayores medidas de seguridad, cosa que al final la empresa hizo. ¿Eh? exacto, claro. Lo que pasa es que probablemente habría posibilidad de que hubiera un camino entre medio. Ahora, lo que pasa es que el dictamen, esa decisión, nos recuerda algo que dijo el presidente de la CPC acá en Tele 13 Radio la semana pasada. Él dijo, hay algunos mandos medios, algunos seremi, algunos funcionarios que hasta se jactan de ponerle pero o de paralizar proyectos de inversión y que están en contra de lo que el gobierno dice, de lo que el ministro Marcel dice, de lo que el ministro Grau está impulsando, porque de alguna manera están atornillando al revés, de alguna manera están tomándose sus propias atribuciones por ideología, por demostración de poder, por la razón que sea. Estoy parafraseando, por cierto, a Ricardo Méndez, que lo dijo bastante más Sí. corto que eso, pero usted sabe que lo dijo. ¿Qué piensa usted de ese planteamiento que hace el líder empresarial? Bueno, yo diría que, o sea, en general, ¿cierto? En un sector público donde hay distintas autoridades, donde hay, ¿cierto? Autoridades a nivel regional, como los Ceremi, que intervienen en el proceso, puede ocurrir que haya funcionarios que tienen ciertos sesgos o que sean más vulnerables a las presiones de ciertos grupos, de ciertas organizaciones, pero para neutralizar eso están las instituciones. ¿Eh? Las instituciones son las que contemplan instancias de revisión, de justificación, para evitar, ¿cierto?, que lo que puede ser el comportamiento discrecional de algún funcionario no sea lo que finalmente resuelva las cosas. ¿Pero usted cree, ministro, que ese comportamiento discrecional es una excepción o se ha vuelto algo más recurrente? Bueno, nosotros, bueno, ustedes saben que el presidente formó este gabinete para el crecimiento económico y el empleo. Ese gabinete con los ministros, con las autoridades que lo integran, ha ido recorriendo todo el país, ha tenido reuniones ya en todas las regiones del país, y en cada una de esas reuniones se ve la situación de los proyectos de inversión públicos y privados que están enfrentando alguna dificultad. Y con las autoridades regionales se han ido articulando las soluciones a esos problemas. ¿Eh? Entonces, yo diría que por lo menos lo que es la señal del gobierno desde el propio presidente es que no queremos que la inversión se vea entrabada por decisiones discrecionales. Por supuesto, siempre hay que cumplir con las obligaciones legales, las obligaciones ambientales que están establecidas en la ley, pero eso no quiere decir que los procedimientos tengan que ser eternos y complejos. ¿Ah? Y en eso es lo que hemos estado trabajando en lo inmediato a nivel de proyectos, como en el caso del Gabinete por el Crecimiento Económico, y en otros casos la reforma de la legislación para que ¿cierto?, lo que proviene de las regulaciones propiamente tal también se vaya simplificando. Lo último antes de que se vaya, para cerrar. A 2 años del rechazo a la nueva Constitución, el riesgo país de Chile se ubica en promedio casi 30% más abajo, dice hoy día el titular de La Tercera. ¿Qué piensa usted 2 años después de esa propuesta que apoyó y que se rechazó? ¿Cuál es su reflexión 2 años después? Bueno, yo diría que el proceso constitucional completo generó un nivel importante de incertidumbre. ¿Ah? Eso no cabe duda, porque bueno, cuando estamos hablando de la Constitución, por supuesto, son muchas las cosas que están en juego, que van mucho más allá de lo que es la discusión de un proyecto de ley, por ejemplo. ¿Mm? Y creo que ninguno de las dos propuestas constitucionales logró convocar a la ciudadanía, porque desgraciadamente terminan siendo muy cargadas ideológicamente, o la ciudadanía los percibió de esa manera.
Y a esta altura, por supuesto que si uno se guía por lo que fue el plebiscito de entrada, todos hubiéramos querido tener una constitución que nos convocara a todos. Eso finalmente no ocurrió, y a esta altura bueno, el que ese proceso haya concluido por lo menos le pone un cierre a una etapa que fue muy compleja desde el punto de vista político y también económico. El ministro de Hacienda, Mario Marcel. No, buenos días, ministro, muchas gracias. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en Mesa Central. Gracias por la gentileza, ministro. Muy bien, que tengan un buen día. Igualmente, Igual, buenos días. gracias. Hasta luego.